Lo que nos hace es poner los pies sobre la tierra y darnos cuenta de que estamos aquí de paso, que venimos a crecer y que vivamos el día a día, que lo que somos es el centro de las miradas de parte de un universo local. Porque en algunas iglesias se representan a los angelitos como una cara o unas alas. Una cara. Es que esas esferas tienen lógicamente caras, muchas de ellas, que iban unas tras de otra despacio, se estaban iluminando fuertemente y luego al rato se apagan. Que es que el contacto no tiene que ser con ellos, sino con nosotros mismos, en los que nadie está libre de estas pruebas. Y el ser consciente de ello y saber actuar es importantísimo. Pero yo dejo de grabar, yo me bajo abajo a intentar ayudar a esas personas y estamos focalizados en la pelea, la soberbia y no en la diplomacia, en la colaboración, en la confraternidad. Y eso es lo que debemos de hacer. O sea, Benjamín Solari Parravicini o Nostradamus u otras personas, otros sensitivos hablan de los tiempos que vienen, que no son definitorios, o sea, no tiene por qué producirse. Bienvenidos. Conversando con mi invitado del día de hoy, me viene la idea de que la situación no es el problema en sí, salvo que lo convirtamos en el problema en sí. La solución reside en poder ver las cosas desde otra óptica para ver qué podemos hacer con aquello. Y vamos a ver de qué va la entrevista del día de hoy, que estoy seguro que va a ser sumamente interesante. Bienvenidos a Mundo Paranormal, soy Ariel y hoy con el señor Joaquín Cot. La parte humana del evento OVNI, entre muchos otros temas, fundador de la Asociación Amico, Amigos para la Nueva Conciencia y Emprendedor. Bienvenido, gracias por estar acá con nosotros. Buenas noches y agradecido de estar compartiendo con vosotros en el día de hoy. Gracias. Un placer. ¿Por dónde empezamos? Hay tanto de lo que hablar, pero bueno, me encantaría que nos hablaras un poco de ti, de cómo llegó este despertar de la conciencia a tu vida y en qué momento. Bueno, pues yo me considero, porque has dado unas pinceladas, ¿no? De quién pudiera ser o qué es lo que he hecho, cómo se me puede referenciar, ¿no? Pero yo al final yo me considero una persona normal y corriente, uno más de tantos, y un peregrino buscador. Al final soy una persona como la mayoría que estamos intentando cambiar las cosas o accionar en conciencia en estos tiempos que vivimos, intentar dar respuesta a esas eternas preguntas de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Que yo creo que en definitiva es lo que en algún momento una persona que tiene un crecimiento o tiene un punto de inflexión en su vida se empieza a preguntar. Y cuando uno busca o se interroga y también está en contacto con el ámbito del misterio, pues uno buscando, buscando, al final encuentra respuestas y más preguntas, ¿no? Y ese misterio también que perseguía, pues terminó encontrándome a mí, ¿no? Yo vengo del ámbito de lo que es la empresa, pero sobre todo el que se dedica al servicio, es decir, en la restauración, en la hostelería, en la hotelería, con un negocio familiar con más de 100 años de antigüedad, ¿no? Yo era la cuarta generación. Y llegó un momento en mi vida en que yo estaba muy a gusto, lógicamente, con el trabajo, pero como que mi alma estaba deseando, pues, completarla con otra serie, pues eso, esta serie de preguntas a las que no teníamos respuesta. Y empecé a ayudar a personas del ámbito de la cultura, fundamentalmente, ¿no? De la literatura, de las artes plásticas, pictóricas, gente de la música todo personas locales o de la Comunidad de Madrid. Yo resido, por cierto, resido en Aranjuez, Madrid, en España. Aranjuez es una población pequeñita que es protegida por la UNESCO con la Declaración de Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad. O sea, es un lugar en el que ya de por sí, ¿no? Me predisponía a preocuparme por eso, por lo que es la cultura, por lo que es la ciudad, por lo que es la historia y por lo que somos, ¿no? Porque al final es un legado de personas que en su momento quisieron domar, por decirlo de una manera, o adaptar un paisaje a determinadas circunstancias o momentos de la historia de nuestro país. Y bueno, en esa búsqueda de ese cambio, de completar la parte que me faltaba, pues de esas respuestas hacia el alma, pues una de los puntos de inflexión fue un querido amigo ya, que es Ricardo González Corpancho, el escritor y contactado de origen peruano, que reside en Capilla del Monte, en el cerro, cerca del Cerro Uritorco, en la Argentina, con su mujer Sol. Pues me llamó la atención un libro que él tenía,
que es después del 2012, porque hablaba de que después del 2012 no se acababa el mundo, sino que era un punto de inflexión, ¿no? Era el inicio de algo que no estaba escrito. Y me gustó por su mensaje esperanzador y de, bueno, pues un mensaje de esperanza, de alternativa, que venía a eliminar, ¿no? O dejar de lado estos mensajes hollywoodienses o determinadas personas de la catástrofe que podía venir, ¿no? Que al final catástrofe es una prueba de fe, igual que crisis es una oportunidad de crecimiento. O sea que lo que nos hace es poner los pies sobre la tierra y darnos cuenta de que estamos aquí de paso, que venimos a crecer y que vivamos el día a día y estar pendientes del aquí y del ahora y no mirando hacia el futuro y lo que vamos a hacer porque te puede venir una enfermedad, te puede atropellar a alguien o infinidad de cosas, ¿no? Entonces vamos a vivir el aquí y el ahora. Y ahora más que nunca yo creo que esto es importante y cobra sentido todo este crecimiento que tuve en su momento para atraer a determinadas personas, ya no solo del ámbito de la cultura, del ámbito de la política incluso, sino a gente que hablaba de espiritualidad, a personas que hablaban del contacto con otras realidades, con otros seres que no tienen por qué ser extraterrestres, pueden ser ultraterrestres, intraterrestres, interdimensionales o de otro tiempo. Quién sabe si alguno de ellos, me imagino que de alguno de los contertulios que has tenido hablan de que nosotros podríamos ser ellos en un futuro, ¿no? Entonces, quién sabe, ¿no? Quién sabe. Yo creo que está todo muy mezclado y a veces nos perdemos en esa búsqueda, que es un poco a lo que quería decir en la charla de hoy, nos perdemos en esa búsqueda, que no entendemos las cosas, que cada vez uno sabe que es verdad, que es mentira, hay tanto fake, ¿verdad? Hay tanta información que al final es desinformación, que perdemos la perspectiva de que tenemos que entendernos a nosotros mismos. En el momento que nos comprendamos, comprenderemos a nuestros semejantes y nuestro mundo y seremos mejores personas, porque al final se trata de eso, ¿no? La evolución no es la ley del más, no debe ser la ley del más fuerte, que eso ya ha pasado, eso han sido otras épocas, ahora es la ley del más consciente, ¿no? El consciente con nuestros semejantes y tenemos un proceso de un tiempo, de hacer una labor, un rol en esta vida para con nosotros y nuestros semejantes, para accionar en conciencia y para intentar que aquello que se ha dicho que va a pasar no pase o transmutarlo, ¿no? Pues eso es un poco a grandes rasgos, sin profundizar mucho, pues un poco lo que ha sido mi trayectoria de trabajar o sea, en el servicio, desde el ámbito del restaurante, a ser un servidor. No voy a decir espiritual, pues no soy ningún monje, también soy humano, tengo mis fallos, soy una persona normal y corriente, pero que me ha acercado no solo a estas temáticas del ámbito ufológico, del ámbito del crecimiento humano, de la espiritualidad, sino que ese mundo se ha acercado también a mí y como muchas otras personas que nos estarán escuchando o que han estado de contertulios, pues hay una relación estrecha también con ellos, con esas otras realidades, que también esas realidades hablamos de nuestros ancestros, de otras jerarquías, de seres extraterrestres. En definitiva, antiguamente se hablaba o se pensaba que el mundo era, pues era el centro, ¿no? del universo, cuando realmente yo me he dado cuenta que lo que somos es el centro de las miradas de parte de un universo local. Somos una esperanza para muchos seres, pero seres que, vuelvo a decir, no tiene por qué ser extraterrestres. Otra serie de seres que desde otro plano nos ven como que podemos llegar a comprender e integrar cosas que ellos no han comprendido. Y eso es lo que yo creo y eso es lo que intento trasladar, ¿no? No Y sé algo si es... que, y algo que es una tarea muy curiosa, poder entender que cuando nosotros hacemos cambios adentro, generamos cambios externos también, que eso tal vez no se entienda con mucha claridad, pero que, caramba, es Totalmente. así. Ese es el poder que tenemos mientras estamos encarnados y que a veces se nos dice, pero no sabemos cómo colocar aquello que se nos dice en realidad, ¿no? No sabemos cómo entenderlo o cómo comprenderlo. ¿Cómo hiciste este maridaje entre la parte humana y el evento ovni? Porque podría parecer claro el tema, pero no lo es tanto. Mira, has hecho muy bien, también has introducido un término del ámbito del restaurante, de la hostelería, el maridaje. Como no, hemos entrado en materia, ¿no? ¿Cómo se produce todo esto?
Bueno, pues en esas inquietudes, en esa búsqueda por dar respuesta a determinadas preguntas, empezó todo con el fenómeno que llamamos los orbs, ¿no? Esas esferas luminosas que en algunas fotografías salen a nuestro alrededor, incluso ya con la tecnología actual, que con ese espectro de infrarrojo es capaz, incluso en lo que son de visión nocturno, son capaces ya no solo de hacer fotografías, sino de filmar, ¿no? Hay filmaciones y además muy buenas de esa evolución, de esas esferas que son energías inteligentes, pero que detrás de ello, pues lógicamente hay algo, ¿no? Esto ya hay diversos matemáticos que hablan de ello. Yo muchas veces hablo de uno español que es Raúl Ibáñez, que no habla exactamente de los orbs, pero habla de cómo un ser de otro plano, de cuarta o quinta dimensión, en nuestro plano, cómo se vería como una esfera. Entonces, lógicamente lo que estamos viendo es la sombra de un ser de otro plano dimensional, porque no somos capaces de entenderlo porque estamos en el 3D de momento y pasando al 4D, o ya no sé qué decir si una dimensión u otra. Estamos en el aquí y en el ahora. Pero a lo que voy es que si ponemos un ejemplo de que estamos en una calle, ¿no? Una calle solitaria, está el sol muy alto y de repente vemos en el suelo, solo miramos al suelo, vemos pues algo que pasa como a dos patas, ¿no? Que tiene manos, que tiene cabeza, e interpretamos que es un hombre, ¿no? Si pasa, si es de cuatro patas, tiene un rabo, lleva la lengua afuera, es, bueno, puede ser un perro, ¿no? Si vemos que va rápido y que agita así como si fuera una sala, decimos, es un ave, ¿no? Pues esto es lo mismo, pero no somos capaces, por lo menos la mayoría, de interpretar realmente qué es esa sombra, qué son esas esferas. Pues debe ser de todo, desde elementales, a otra serie de, vamos a decirlo, del ámbito de las leyendas, ¿no? Lo que son los gnomos, las hadas, pueden ser personas fallecidas, pueden ser ancestros nuestros, pueden ser seres de otros lugares que a través de ese Merkaba se mueven y están visualizando lo que estamos haciendo, ¿no? Hasta incluso como pasó, y esto hay que diferenciarlo, ¿no? En mi caso, estaba yo en casa un día, estaba mi mujer en el salón y tenemos al lado del salón una librería, una biblioteca, y estaba yo accediendo a los libros y bueno, de este fenómeno de los ORF, que ya estábamos prácticamente habituados a continuamente filmarlos y a veces hasta lo podíamos ver a simple vista, se veían, sobre todo por el por la zona de lo que es, llamamos el reojo, ¿no? Lo veías de reojo por los laterales, no de manera frontal, pero lo sentías, te rozaban, notabas, dices tú, bueno, alguno dirá, ¿qué se ha fumado este tío, ¿no? Que está comentando eso. No, 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 es real y además hay fotografías, luego mostraremos algunas que te daré de aquí, de en la casa, de cómo se muestran y es algo que está muy documentado y hay investigaciones al respecto, o sea que no es algo que me esté inventando yo, ¿no? Pero es el inicio de ese camino del despertar, de ese peregrinaje, ¿no? De como ser. Pues en determinado momento, pues mi mujer vio que tenía algo al lado de la cabeza, yo no me daba cuenta que estaba fluctuando, estaba al lado, pero ya no era una, como una luz, no era algo brillante, una esfera brillante, era oscuro y era metálico. Era lo que en la terminología o el ámbito ufológico se conoce como una canepla. Era una sonda de ellos, lo que utilizamos, por poner un símil, los drones nuestros actuales, estas naves por lo menos en la casuística y lo que se conoce, la información que se ha dado y que lo hemos visto, pues estas naves llevan una serie de sondas o drones que pueden pasar de un plano a otro, porque estamos hablando de seres de otra dimensión también, y se pueden mostrar o no mostrar, pero están ahí, y lo estaba viendo mi mujer. Entonces quiero decir que este ámbito de ese estudiar qué es lo que era, lo que nos estaba pasando, el por qué pasaba, que te diré que para mí se materializan o son atraídos más porque hay tanto una energía hacia lo positivo como hacia lo negativo. Por eso en determinadas zonas de, vamos a decir, cementerios, en zonas en las que ha pasado algo malo o negativo o tremendo, dramático, se materializan, o sea, se pueden ver, se pueden filmar, como en zonas como puede ser una iglesia, o una vivienda, como en nuestro caso, en el que el amor de una familia en el hogar abre puertas interdimensionales a otros lugares.
en los que se asoman, porque es como si fuéramos, y no quiero decir por esto que sea yo más que nadie, porque todo lo tenemos todos, lo único que para que se puedan ver mejor, si tú estás en esa vibración, esa energía, esa resonancia de ese otro cuerpo, de ese otro plano dimensional, lo alumbra. Esto es como Tesla, la máquina de Tesla, ¿no? Cuando acercabas una bombilla sin tener cables, cuando entraba en resonancia, cuando le llegaba esa, se encendía la bombilla. Pues yo para mí es eso, es lo mismo. Lo que estás haciendo es que se vea más, se ilumine, se cargue de energía, ¿no? Y eso es lo que nos pasaba, ¿no? Entonces, en esa búsqueda de respuestas y para ver que realmente eso era cierto, que no nos estábamos volviendo locos, que no era polvo, que algunas veces podía ser polvo, sino que a ver qué pasa con esto, pues mi mujer dijo, bueno, pues si esto es que no se, vamos a volver locos, esto es que puede ser que estemos sugestionándolo. Digo, bueno, vale, vamos a hacer una prueba. Digo, pon la mano y di que se ponga sobre la mano, yo voy a hacer una foto. Vale. Entonces mi mujer no puso mucha atención, le seguía leyendo, y digo, espera que te hago la foto. Le hice la foto, y era con una cámara digital, se la acerqué y efectivamente había una de esas esferas, y no una vez, sino muchas veces y sobre más gente aquí en nuestra casa. ¿Por qué? Porque están de alguna manera ayudando a que, por lo menos, por ejemplo, en el día de hoy, yo esté hablando de que esto sea una realidad, de que no estamos solos, y no solo porque haya seres extraterrestres, es que aquí mismo, en este mundo hay muchos más mundos, hay muchos más seres que están siguiendo nuestra evolución, ¿no? Quizá Walt Disney en su momento, cuando dibujaba a los diferentes personajes y a veces aparecía aquí como un diablillo y un angelito que le estaban diciendo, "Ah, pues haz esto, no al otro", y al final el libre albedrío, la acción de cada uno es la que determina qué decisión vamos a tomar, pues quizá de eso estaba hablando. Walt Disney ya sabemos que era una persona que tenía mucho conocimiento en el ámbito esotérico, con lo cual trasladaba esa información de manera sutil en sus películas. Pero, ¿por qué no también la iglesia? Estamos hablando de los orbs de nuevo, ¿eh? ¿Por qué en algunas iglesias se representan a los angelitos como una cara o unas alas? Una cara. Es que esas esferas tienen lógicamente caras, muchas de ellas. Muchas de ellas tienen caras. ¿Y qué es lo que hace? Está flotando. ¿Y flotando qué es? Volar. ¿Y cómo se representa a través de una escultura que estén volando? Unas alas. Entonces, creo que es algo, que es una realidad que perdemos de vista y que tenemos alrededor y que muchas veces nos ayuda. Y las personas sensitivas, como tú, que están en contacto con esas otras realidades, son capaces de desencriptar esa información que nos trasladan, incluso a veces hasta verlos. Sois unos privilegiados, pero cualquiera podría ser un privilegiado si tuviera conciencia y tuviera la intención de todo ello, porque al final son como un oráculo, ¿no? Te ayudan, te pueden ayudar, puedes recibir información, pero eres tú. Y es el colectivo, es tus personas cercanas las que tenemos que accionar. Están viendo cómo reaccionamos ante todo esto, ¿no? Y todo eso me llevó también a estar en contacto y organizar actividades a través de la Asociación Cultural Amigos para la Nueva Conciencia a personas como Sisto Paduel, Ricardo González Corpancho, Luis Fernando Mostajo Mertens, Julia Farias, Nando Gómez, o sea, personas que en el ámbito del contacto sean más o menos conocidas e investigadores, pues te llevan a tener retiros, tener encuentros y se producen cosas. Y esas cosas, como dice, se te vienen pegadas, ¿no? Te vas y al final te las llevas, ¿no? El misterio, o sea, no se queda en una anécdota. Si tú sigues accionando en conciencia, te siguen acompañando. Y en más de una ocasión, para dar respuesta, para hablar un poco de algo de hace poco, ¿no? Hace poco, estamos hablando de hace 5 días. Yo le acompaño todos los días a mi mujer andando, son 2,5 kilómetros hasta la estación donde coge el tren para ir a trabajar a Madrid, ¿no? Yo la acompaño andando, por la mañana vamos muy tempranito, las 7 menos cuarto más o menos de la mañana, y claro, ir por un paisaje cultural, patrimonio de la humanidad, con esos árboles centenarios, el palacio, el río, pues es una maravilla, ¿no? Te hace tener un estado ahí de, no te voy a decir que sea una epifanía, pero Pero resuenas casi, con el lugar, pero casi. casi, 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 resuenas con el entorno y todo lo que hay ahí, ¿no? Entonces, nosotros aprovechamos para en ese trayecto ir hablando de cosas cotidianas, del día a día, de nuestros hijos, ¿no? Y a la vuelta, a mí me sirve para interiorizar todo lo que hemos comentado, ¿no? Y ese día, ya te digo, hace unos días, 5 concretamente, venía yo pensando,
con el ámbito del contacto, ¿no? De todo esto, de esta realidad, todo lo que se está produciendo a nivel internacional, el por qué, el qué harán, intentando buscar preguntas, o sea, respuestas a esas preguntas. Y de repente, cuando estaba llegando a una zona que llamamos de los Arcos, en lo que es la plaza de parejas, cerca de la Puerta de Damas, por dar un poco unas coordenadas de dónde es, ¿no? En ese momento hago una introspección y digo, vamos a ver. Digo, si es que lo importante es los momentos sencillos, el compartir, el estar en familia, estar con los amigos, porque el otro sí, hay una realidad ahí, pero hay que saber poner en equilibrio y en balance lo especial y mágico con lo cotidiano que también tiene su magia, ¿no? Y en ese momento de que me doy cuenta que eso es lo realmente importante, intuitivamente siento, bueno, siento que tengo que mirar hacia arriba, unos, pues no sé, 45 o 50 grados por encima de los arcos que habían, que son arcos de piedra, y veo dos esferas, dos luces. Esto no son orbs, esto ya eran naves, pues a distinguirlas después de tanto tiempo, que iban una tras de otra, despacio, se estaban iluminando fuertemente y luego al rato se apagan. ¿Qué quiero decir con esto? Hacen un seguimiento de cuál es nuestra evolución. Intentan ayudarnos a comprender determinadas cosas y la fundamental es que el contacto no tiene que ser con ellos, sino con nosotros mismos, en las cosas sencillas. ¿Cuántas cosas podríamos cambiar si nos diéramos cuenta de todo esto, ¿no? Con esto, esta coyuntura que hay a nivel global, Como todo digo este yo, problema. ya estripaste el botón hasta el fondo. Sí, Ahora sí, podemos hablar de esto. sí. ¿Cómo Mm. cuando tenemos que si no es la tablet es el teléfono, que si no es la computadora, que si no es esto, que si no es el otro, que si... ¿Cómo me detengo para poner atención? Hablaste también de otro tema que es el entorno. Qué importante, necesario, y yo me atrevería a decir hasta vital, cuidar nuestro entorno. ¿A quién le permitimos entrar en nuestra aura? ¿Con quién estamos compartiendo partes de nuestra alma al hablar, al estar, al ser, al... Pero, ¿cómo en esta época que hay tanta distracción, cómo podría uno detenerse y decir, mira aquello? Porque están, o sea, ellos están. A mí me avisaron hace como 5 años más o menos que cada vez iban a estar más, los contactos iban a ser más cercanos y más reales, y estamos viendo que así es. Pero, ¿cómo? Y quiero que también nos hables, por favor, en unos minutos, de lo que viviste en Valencia, porque viviste algo sumamente fuerte y muy real que te hace poner el polo a tierra, te hace enchufar el polo a tierra y ver una realidad que la verdad es que muchos no quieren ver. Pero, ¿cómo? ¿Cómo haces tú para poner atención? Bueno, es una buena pregunta, porque claro, cada uno, dice cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Su forma de entenderlo, pero yo creo que lo fundamental es ver los acontecimientos y lo que te rodea también en perspectiva. O sea, cuando uno está dentro de una discusión, de una situación, si tú estás atento y lo empiezas a ver desde arriba, empiezas a comprender. Y esa es la manera en la que tú empiezas a fluir, porque respetas, entiendes, y en ese fluir se abren puertas a la interpretación, lógicamente, a la solución de determinados problemas. Entonces, yo siempre he intentado, ya no es solo la meditación, porque sabes tú que hay meditaciones dinámicas. Hay veces que es la propia contemplación. Y hay veces que están hablando de un tema, los amigos, y entran casi en discusión. Intento analizar a cada uno de ellos, respetándolo, y espero, y en el momento apropiado, que veo que ya flaquean un poquito, ¿no? Que ya parece que no tienen ya argumentos, casi que llegan no voy a decir al insulto, ¿no? Pero Cuando entonces están ya entro. medios en lo... ¡Pa! Les Eso es. das. Es cuando ya entro y de manera sencilla le intento dar mi perspectiva para que entiendan a cada uno de ellos, que al final son un espejo uno de otro. Están hablando de lo mismo, pero de diferentes ángulos y desde el ego, no desde el corazón, ¿no? Y al final suelo ser bastante conciliador. No quiero decir que siempre lo consiga, porque al final el ser humano, cada uno somos como somos, pero es un poco lo que yo pretendo y lo que como seres humanos deberíamos de pretender cada uno de nosotros, porque cambiaríamos el rumbo
de la historia y el rumbo hacia donde nos quieren conducir, ¿no? Y se me ocurre hacerte la pregunta diferente. ¿Cómo me entero que estoy tan distraído que me entero absolutamente de nada? Pues buena pregunta también. Te puedo dar lo que es mi caso, ¿no? Cuando estás quizá pensando en que algo le tienes mucho apego y de repente lo pierdes por estar tan apegado que no te das cuenta. O sea, yo creo que es cuando se da la circunstancia en la que se produce como un choque o algo disruptivo que hace que dejas de tenerlo y te des cuenta de que has perdido el foco, te has perdido muchas cosas alrededor de ello, porque estabas tan focalizado que estabas ciego, estabas cegado. O sea, veías, estabas mirando hacia adelante de tal manera que no veías lo que había alrededor. Y cuando deja de estar ese, o sea, el foco en lo que estaba, en ese árbol, vamos a decir un árbol, empiezas a ver el bosque, ¿no? Nos focalizamos mucho en el árbol y esta metáfora, ¿no? De que solo vemos el árbol y no vemos el bosque que hay detrás, ¿no? Yo creo que el ser humano tendemos últimamente mucho a focalizar sobre ese tronco porque hay tanto bosque alrededor que a veces nos da miedo, ¿no? Nos da miedo porque es tanto que no llegamos a comprenderlo. Entonces, yo creo que si en ese árbol le pones también un espejo y empiezas a verte y empiezas a comprenderte, te es más fácil girar la cabeza y ver lo que hay detrás y girar al otro lado y empezar a comprender, a rodear el árbol y a integrarte con tu entorno, ¿no? Y no estar asustado y al final, pues perderte realmente lo que es. O sea, pasas por la vida en vez de vivir la vida, ¿no? Y yo creo que es eso también lo que en su momento a mí me pasó, aparte de este punto de inflexión, de pensar, bueno, todo lo que nos pasaba en casa, esa inquietud desde el ámbito del alma es otra serie de circunstancias que me hicieron, esto lo hemos comentado fuera de lo que es cámara, ¿no? Que era la cuarta generación de una familia y pasó determinadas cosas que yo decidí perder el trabajo de mi vida, pero recuperar una familia. Entonces fue el corazón el que marcó y no el ego de haber dicho yo discuto ir aquí, esto es mío y no, al final fue el corazón, dijo merece la pena. Voy a hacer más daño que bien. Voy a repetir patrones. Voy a Voy a romper con perder ese por ganar. patrón, totalmente. Y eso es un poco, ¿no? El cómo accionemos ante determinados momentos de crisis, que no deja de ser, vuelvo a repetir, una oportunidad de crecimiento. O sea, hay que saber cómo accionar. Y independientemente de la decisión que tomemos ante esos retos, siempre va a estar bien, una cosa u otra. Lo que pasa es que unos te van a ayudar a ir por un camino más llano en el que vas a ver más pronto la cumbre y salir el sol, y otro quizá te haga estar más tiempo en la niebla y no ves salir el sol, ¿no? Tardes más en recuperar esa visión de lo que es el horizonte. Pero Como al principio, la ujú, situación no es el problema, pero ¿desde dónde lo vemos? ¿Desde qué perspectiva lo estamos viendo? Porque el universo, yo creo que Joaquín, tanto tú como yo ya lo tenemos sabido, es quien guía totalmente. o quien conduce, para decirlo en un vocabulario más de acá. No somos nosotros. Y a veces nos anuncia cosas, y a mí me ha pasado, yo estaba muy ocupado en mi distracción como para quererme enterar, y me avisó cosas que sucedieron enseguida nomás. Y me ha pasado montones de veces. Ya ahorita me empieza a mostrar algo, entonces ya me quedo como niño chiquito, expectante a ver de qué va. Pero es que de eso trata, Joaquín. De eso trata, porque a veces no es que cayó la montaña, es que están empezando a caer piedritas. Caramba, ¿qué va a pasar? Pero no ponemos la atención donde va. Háblanos un poquito antes de pasar a lo de Valencia, que me encantaría que nos lo relates, porque es muy, para mí es muy impresionante, porque también me ha correspondido estar en lugares donde me han sacado porque va a pasar algo allí. Entonces, es importante que esto lo hablemos, pero por supuesto, hoy vamos a hablar de ti, sin duda. ¿Cómo cuido yo mi entorno? ¿Cómo me doy yo cuenta que mi entorno no es sano? Porque uno se acostumbra a lo que hay, ¿no? Bueno, al final uno se da cuenta de si ese entorno es el más beneficioso o no. Bueno, se debería dar cuenta o si está feliz, si está a gusto, o si te está haciendo daño, te está generando malestar, ¿no? O sea, ¿cómo sé si un asiento es cómodo? Que al final es donde tú pones tu cuerpo. Pues porque estás cómodo, te relajas, o te estás fastidiando la espalda, o no puedes con la silla. O sea que al final
es como tú te sientas lo que de alguna manera tiene que tú mismo interpretar qué es lo más apropiado para ti o lo menos apropiado. Quizá a esa silla lo único que tengas que hacer es cambiarle y poner un acolchado o echarle aceite para que tenga un mayor movimiento o apretar lo que son los tornillos para que no se mueva tanto. Es decir, tú puedes, no es que tengas que huir de tu entorno, sino ser consciente y si puedes modificar algo para adaptarlo, para que tú estés a gusto, hazlo. Pero si no, cambia de silla, porque si no te va a traer una enfermedad. Entonces, hay que tomar conciencia de todo eso. Hay gente que está con relaciones tóxicas, ¿no? Esto está tan de moda, ¿no? Lo tóxico, bueno, pues es que está en tu mano. O intentas arreglarlo o simplemente vete de ese entorno tóxico. Vete de ese entorno tóxico. Yo con mi familia llegué a tener un momento en que no había muy buena relación. Hablo con mis padres y mis hermanos por el ámbito laboral, ¿no? Y tuve que tomar esa decisión. Quizás si yo me hubiera quedado me hubiera generado una enfermedad o yo hubiera generado una enfermedad a mi familia. Entonces, ¿qué necesidad? El tomar una decisión, no voy a decir ni correcta ni incorrecta, en determinado momento hace pues que seguramente vivamos de otra manera y quizá esas posturas se empiecen a acercar. Eso que chocaba, que no, que se repelía, ahora empieza a entrar en resonancia, empieza a tener un puntos de encuentro, ¿no? Entonces, eso al final es una maestría para cada uno de nosotros. Yo no puedo decirle a alguien qué es lo que debe hacer. Es uno mismo. Porque si yo se lo digo lo que tiene que hacer, ¿qué aprendería esa persona? Tú le puedes dar un consejo, pero es él mismo, en su esencia, como ser, el que tiene que vivir esa experiencia y tomar su decisión para sacar un aprendizaje. Y si no lo ha aprendido, pues le tocará otra vida venir a aprenderlo, ¿no? Pero estará bien, todo está bien. Lo único es pues eso, que podemos ayudar, pero hay gente que a veces no se deja ayudar. Entonces hay que saber hasta dónde dar consejos o dar recomendaciones. Hay que respetar, porque es el proceso de cada uno. Eso no quiere decir que seamos, o sea, no seamos, estemos en la inacción, ¿no? Es en estos momentos cuando la acción es conciencia, es más necesaria que nunca. Y hay algo que también suena muy raro, pero es la realidad, es que nosotros ya venimos con mucha información dentro de nosotros. Por eso todo, en realidad, nos apunta a que en vez de que yo vaya a mí primero, venga yo a mí primero. Y de ahí partimos para lo que ustedes quieran. Cuéntanos la experiencia que pasaste en Valencia, por favor, con este evento Dana. Este programa está siendo grabado el 16 de diciembre del 2024. Hace nada acaba de pasar algo muy fuerte en Valencia. Te escuchamos. Sí, bueno, hace un mes y algo ya hubo lo que llaman una dana, ¿no? Esto que antes era ciclogénesis explosiva, la gota fría, ha habido muchas maneras de denominarlo, pues aquí en la zona del sur de España, concretamente en la Comunidad Valenciana y otras zonas, afectó pues de manera muy severa esa lluvia torrencial que se llevó por delante, pues, no solo en seres, viviendas, sino a personas. Hubo muchas personas que lo pasaron mal. Bueno, pues yo en ese caminar y con esos amigos que me conocen y conocen más la historia, porque aquí simplemente estamos hablando porque pretendía yo también que fuera así. O sea, yo soy una persona normal y corriente, independientemente de lo que me haya pasado. Hay otros podcasts a lo mejor o personas que me han entrevistado y he entrado más en la parte de la fenomenología y la casuística, pero yo creo que al final también la parte humana, el humanismo, creo que es importante, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Entonces, un querido amigo, que es creador de contenido, como tú también, que se llama Iván Martínez, que tiene el podcast de VM Gran Misterio, aquí en España es bastante conocido y en otros países también llegan sus vídeos. Bueno, pues la había organizado dentro de lo que es el segundo congreso que organizamos de Contact International UFO Congress, que hicimos en Madrid en el mes de octubre. Quedamos en hacer una entrevista, ¿no? Me iba a hacer una entrevista porque habíamos hablado, vio, pues bueno, mi trayectoria, lo que me había pasado a lo largo de la vida, toda esta fenomenología, imágenes y fotos que tenía de todo eso que me había pasado y decidimos pues poner una fecha para esa entrevista, ¿no? Él vive en Torrent, una localidad que hay en Valencia, ¿no? Que es justo donde pasó todo lo gordo, ¿no? Lo más fuerte, ¿no? Me convocó de una semana para otra para un martes, ¿no?
Y cuando ya llegaba ese día, yo el lunes, yo veía por las noticias pues, que el tiempo, bueno, la climatología era un poquito complicada, ¿no? Estaba viendo algunos avisos de lluvia fuerte y demás, pero sin llegar a ser tan dramático como llegó a ser, ¿no? No habían llegado los avisos todavía en ese ámbito. Y yo le decía a Iván, le llamé, y Iván, oye, que me están diciendo que para mañana se esperan, espero un lunes, y hablaba de cara al martes, se esperan lluvias fuertes y demás. Digo, ¿qué hacemos? Y él me decía, bueno, dice, es que esto es como todo, muchas veces las noticias exageran y demás. Dice, no sé, dice, si quieres lo hacemos por la mañana temprano o por la mañana y luego la comida y así ya luego por la tarde te vas y con tranquilidad, porque hoy ha estado lloviendo fuerte, pero bueno, luego al final no ha sido tanto como decían. Digo, bueno, pues no te preocupes que voy. Entonces yo salí por la mañana, salí de aquí a las 9, hay 3 horas y media más o menos de viaje, y a la altura de otra localidad que se llama Albacete, que está a medio camino, pues yo ya vi que las nubes, el viento, o sea, era algo bastante fuerte. Había zonas anegadas en las zonas laterales, pero bueno, seguí andando, seguí, o sea, seguí con el coche. Yo tengo un coche que es un todoterreno y bueno, llevo ya muchos años conduciendo y más o menos lo controlo y sé hasta dónde puedo llegar, ¿no? Entonces yo veía que iba el coche estable, que no sabía cómo evitar el aquaplaning, que llaman aquí, que es el frenar en los charcos. Bueno, iba con tranquilidad porque tengo experiencia de ya, pues ya 30 años, creo, sí, conduciendo, es que soy muy mayor ya. Y con el coche, ¿no? Le conozco bastante bien. Entonces, bueno, pasé esa primera tormenta, vi que como si fuera el ojo del huracán, ya llovía muy poco, el viento se había medio calmado y bueno, pues ya llego hasta allí, ¿no? Y donde él vive, es una zona de poca cobertura, me costó bastante localizarle. Él precisamente está en una zona de una urbanización, está un poquito más en alto de lo que es Torrent, la parte de abajo que está en la zona del río, ¿no? Donde pasaba. Bueno, el caso es que me costó encontrarle porque el navegador se volvía loco, no había apenas cobertura y digo, madre mía, digo, como me tengo que mover luego de aquí, a ver cómo salgo. Al final le localicé, cambiamos un poco el plan, venga, vamos a empezar ya con la entrevista, porque parece que están avisando que la lluvia va a ser fuerte, el viento y demás, pues venga, lo hacemos rápido, comemos y te vas. Digo, vale, fenomenal. Bueno, hicimos la entrevista, ya había algo de viento, nos fuimos luego a comer a un restaurante que es todo de cristalera, se veía todo de fuera, y yo veía, eran ya las 4:30, 5 casi, yo veía que los árboles fuera empezaban a doblarse un poquito, que salían las cosas volando y que había granizo, granizo bastante fuerte. Y ya nos miramos los dos y dijimos, casi que va a ser mejor que te vayas. Digo, vale, sí. Él me dijo que no le acompañara a casa, que si iba en autobús. Yo le dije que no, que por supuesto que tenía la responsabilidad también que había quedado y tenía la gratitud por haberme invitado a su programa. Yo la acompañé, le llevaba hasta casa y de ahí me iba. Bueno, el caso es que le dejé en casa, nos despedimos, me agradecido, pues una persona súper entrañable, muy buena gente, le tienes que conocer, muy buena gente. Y nada, decidí ya, manos a la obra, volverme, ¿no? Ya empezaba a soplar más el viento, porque había habido, de nuevo, eran como rachas, ¿no? El granizo empezaba a ser más gordo, pero yo en el navegador no iba. Yo llevaba el navegador con el móvil, no iba al teléfono, fui un poco de manera intuitiva. Y ya empecé a llegar a zonas que, bueno, yo me dejé fluir. Eso comentábamos antes, ¿no? Que a veces te dejas fluir y las cosas salen, ¿no? Y era como que de manera intuitiva algo me decía por dónde tenía que pasar, ¿no? Y, y vi que, bueno, empecé a notar que el granizo que caía era bastante fuerte, era bastante gordo. Y digo, me va a bollar el coche, va a reventar los cristales, a ver qué hacemos, ¿no? Y me decidí por ir hacia una calle determinada y daba justo en una gasolinera. Llego a esa gasolinera que estaba techada. Claro, sales de la gasolinera y me dice, ¿dónde vas? Digo, pues que no soy de aquí. He venido a una entrevista con un amigo que, bueno, no dije una entrevista, dije que he quedado con un amigo y demás. Y ahora te dice, ¿a dónde tienes que ir? Digo, a Madrid. Dice, "Oh, a Madrid. Si justo en esa dirección está peor el tema. Digo, bueno, pues voy a intentar coger la autopista, la de Valencia, digo que está aquí cerca, son bueno, cerca, unos cuantos kilómetros, la cojo y salgo dirección Madrid. Dice, bueno, no te demores mucho. Digo, vale, vale, tranquilo. Bueno, el caso es que salí, había parado un poco lo que es eso, ese granizo, que también era muy raro, porque eran como círculos, o sea, de repente en una zona era lluvia y como si fuera un círculo caía ese granizo, granizo copioso, ¿no? Yo veía como pasaban trombas de agua o tornados de vez en cuando, o sea, una cosa rarísima, y las nubes como con forma de pirámide invertida. O sea, como si estuvieran escurriendo un,
¿cómo decirlo? Un espontes, no sé si eso se llama, o una bayeta, que está llena de agua, que de repente la estrujas y que al caer forma como si fuera un cono, era lo mismo. Yo veía exactamente lo mismo y todo súper rápido, ¿no? Bueno, el caso es que yo por intuición, sin que fuera el navegador, fui yendo hacia determinadas zonas, ya de vez en cuando enganchaba el navegador y llegué, y esto es el punto a lo que voy, ¿no? Yo iba como guiado. Llegué hasta una zona en la que, bueno, vi que la autopista a la que tenía que acceder estaba totalmente colapsada. De hecho, vi que había habido un accidente de varios camiones y estaba todo anegado, estaba cortado. Digo, bueno, voy a seguir. Me seguía indicando el navegador que podía buscar una línea, esta alternativa, una ruta alternativa. Y llegué a una zona, y esto es un poco, vuelvo a decir, a lo que quería llegar, en la que el agua ya casi entraba por la puerta, ya estaba, empezaba a tener corriente, ¿no? No se veía en los laterales ni la vía por la que íbamos. Y había tres coches delante míos parados porque había otra autovía delante, un paso, una zona de paso, estaba todo colapsado y había como una furgoneta como detenida en medio en la que estaba más alta el agua, parecía que no había nadie con las de emergencia. Y yo vi que los tres coches delante no se movía nadie y seguía subiendo el agua y la corriente era un poco más fuerte. Digo, esto no puede ser. Digo, aquí la gente no se está dando cuenta. Adelanto al primer vehículo, le pito, baja la ventana, era un matrimonio, estaban un poco asustados. Digo, disculpen, ¿son ustedes de aquí? Dice, no. Digo, es que creo que habría que, o sea, no sé por dónde salir, pero yo creo que habría que dar la vuelta, que hay alguna zona más elevada, porque aquí está subiendo el agua. Es que nosotros, digo, no se preocupe, voy a preguntar al de delante. Paso al delante, le pregunto lo mismo, tampoco era de aquí. Pero llega el último, que estaba delante, le pito una vez y ni me mira, no abre la ventana. Le pito dos veces, o sea, otra vez, tampoco. Y ya la tercera le pito más fuerte y me dice, ¿qué? Digo, que baje la ventana. Baja la ventana, digo, que si eres de aquí. Digo, ¿no ves que está subiendo aquí el agua? Dice, yo no soy de aquí, pero yo no me muevo. Y sube la ventana. Y digo, madre mía, la inconsciencia, la soberbia, ¿a dónde lleva? Digo, pues yo doy la vuelta y si alguien me sigue, que me siga. Di la vuelta con el coche como pude, porque ya te digo, no veíamos dónde estaba el lateral de la carretera, sería un socavón o qué es lo que había. Y los coches que habían detrás que me vieron que daba la vuelta empezaron a hacer lo mismo. Y empezamos a tirar, fuimos a una zona más alta, ya me di cuenta, porque yo iba pendiente también, yo iba un todoterreno, pero los otros coches eran vehículos más pequeños. Iba un poco pendiente por si tenía que ayudar, por si tenía que parar, ¿no? Para decir, bueno, subiros a mi coche y subimos a una zona alta. Ya vi que llegábamos a una zona un poco más alta y que algunos se quedaban, digo, bueno, ya me quedo tranquilo. También te digo que yo iba fluyendo con lo que es lo que es mi trayecto, porque iba solo. Quizás si fuera con alguien, le hubiera pasado peor. Pues si voy yo solo, yo, entre comillas, pues bueno, pues sí, pues hasta aquí hemos llegado, ¿no? Yo pensaba de esa manera, ¿no? Pero si hubiera ido con otra persona, esa responsabilidad yo hubiera sido diferente, con la familia o con quien sea, ¿no? Entonces, seguí avanzando y ya la corriente era mayo. La cosa se complicó un poco, pero sin navegador, de manera intuitiva, luego algunas veces se conectaba, fui pasando, pasé de nuevo la de Valencia, la autopista, me fui también hacia Torrent y al final llegué a la de Alicante. Estuve hora y media transitando que algo me decía por dónde tenía que ir, ¿no? Y al final enganché la de Alicante, es otra autovía que hay, que iba más descongestionada y en la que el agua no le afectaba tanto, ¿no? Pero estuve hora y media viendo cosas un poquito complicadas. A lo que voy es que muchas veces, y esto viene un poco a lo que es el cambio de conciencia, vivimos en unos momentos en los que nadie está libre de estas pruebas. Y el ser consciente de ello y saber actuar es importantísimo. Es importantísimo. No digo ser frío y cómo actuar en frío, no, no. Es saber cómo tenemos que accionar y si tienes que ayudar, porque yo he visto muchos casos, con todos mis respetos, en redes sociales de todo lo que ha pasado, cómo se llevaba vehículos con gente, y la gente estaba, entiendo que hay muchos que no pueden hacer nada, pero otros estaban grabando cómo una persona no podía salir y estaban haciendo comentarios. Vuelvo a decir, con todos mis respetos, porque no sé la circunstancia, pero yo dejo de grabar, yo me bajo abajo a intentar ayudar a esas personas. Igual que yo, el resto de personas que estoy seguro que hicieron. Lo que pasa es que, claro, eso no estaban con el móvil, estaban ayudando a otros. Entonces, eso es lo que se nos pide en estos momentos. Estamos guerreando, estamos peleándonos, que si Ucrania, si en Palestina, que si Occidente, Oriente, nos están buscando, bueno, estamos ya metidos, ¿no? En un lío gordo. Estamos metidos en un lío gordo y no nos damos cuenta que como civilización, inexorablemente vamos a una serie de pruebas en las que la Tierra se está moviendo, en las que la Tierra
Sabemos lo de la frecuencia Schumann, cómo está alterando esa energía que está viniendo del Sol manásico, es decir, del centro de la galaxia, que ese es realmente el fin de los tiempos, es el cómo se está cambiando y a lo largo de otras épocas se han producido esos cambios cataclísmicos, eso no sé cómo decirlo, ¿no? En todos los ámbitos sociales, políticos, geológicos, de todo, que son pruebas que nos van a venir y nosotros, perdiendo la perspectiva, viendo el árbol, dándonos de tortas en vez de estar pendientes de lo que tenemos que estar pendientes. Y es que en vez de tener un ejército para luchar y matar a unos y a otros, es para defender a la población frente a las amenazas climáticas, cósmicas, y no hablo de los hermanos mayores, sino que hablo de posibles asteroides, de posibles eventos que se puedan producir. Y estamos focalizados en la pelea, ¿eh? En la soberbia, y no en la diplomacia, en la colaboración, en la confraternidad. Y eso es lo que debemos de hacer, debemos de ejemplificar, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que yo quería transmitir, ¿no? Te comentaba también antes de la conexión, como dentro de lo que es el grupo, el colectivo de la asociación cultural en la que estoy, tuvimos una reunión hace poco de cara a estas fiestas navideñas, ¿no? Hablando un poco de todo, de la situación, ¿no? De lo que desde el ámbito del contactismo se habla de, para estas fechas, pero ya no solo del contactismo, ¿vale? Algunos van a venir y los que vengan los podemos modificar, somos los seres humanos los que podemos modificarlo, siempre y cuando tomemos conciencia y cambiemos todo eso, ¿no? Entonces hablábamos de que tomando conciencia de todo esto y para ser prevenidos, como en la antigüedad, como nuestras abuelas hacían, de tener una pequeña despensa, tener agua, o sea, no volvernos locos, pero tener herramientas para si te quedas sin luz, te quedas sin agua o lo que sea, sepas reaccionar. Y ya no solo reaccionar tú, porque muchos dicen, no, es que para sobrevivir me voy a comprar un arma por si acaso. Si lo que tu mejor arma es tener esa facilidad de tener tú tus recursos y poder ayudar a tu vecino. Acerca de decir, ¿qué te hace falta? ¿En qué te puedo ayudar? Y esos son los tiempos que vienen. Y sé que es muy difícil, no todo el mundo entiende todo esto, ¿no? Entonces hablábamos de eso, dábamos una serie de recomendaciones entre nosotros, ¿no? De no tener todo el dinero en el banco, por si pueden colapsar también la economía, de tener algo en metálico, de lo que hemos dicho del agua, pero también formarnos un poco o informarnos de lo que hay que hacer ante determinadas catástrofes, vamos a decirlo así, ¿no? Porque hay gente que, una cosa sencilla como puede ser un accidente, o en un incendio, no sabe cómo reaccionar. ¿Y si desde la escuela nos informaran de esto? ¿Y si hubiera una cultura, como hay en otros países, frente a un terremoto o frente a una inundación, de qué es lo que hay que hacer? Creo que son herramientas que se deben de dar, porque si la gente tiene esa información, puede accionar en conciencia porque puede realmente ayudar. Si no se sabe cómo actuar, es simplemente la buena voluntad y a veces es al revés. En vez de colaborar, estás contribuyendo a hacerlo peor, ¿no? Entonces yo creo que, o eso es lo que hemos apostado por intentar hacer algunos, no voy a decir cursos, ¿no? Porque no es en los cursos, hay gente que se dedica a ello, pero sí informar en cosas sencillas. Incluso hay gente que lo está pasando muy mal porque económicamente no llega a final de mes y depende de recursos de otros o de ir a pedir por ahí, ir a pedir limosna. Cuando ya en su momento organizamos lo diré, a Pamies. Pamies es una persona, un erudito en el ámbito de lo que son las plantas, ¿no? Y ya nos comentaba de que las plantas que normalmente desechamos son comestibles. Esto que llaman de rastrojos, de malas hierbas, tienen infinidad de propiedades. O sea, el que conozcamos una base mínima de las plantas que tenemos alrededor para si pasa algo de esto, sepamos cómo sobrevivir o cómo ayudar a otra persona que a lo mejor no tiene recursos, pues yo creo que es básico. Y no, nos estamos aprendiendo en la escuela las fechas clave, por poner un ejemplo, ¿eh? Las fechas clave o las fechas de la, iba a decir, dentro de cada uno de los países, cuando se ha producido el reinado de los Borbones, de los Austrias. A ver, lo que hay que comprender no es la fecha, hay que contextualizarlo, pero el por qué se producen esos cambios. Porque si lo vemos y lo entendemos, podremos no repetirlo y de cosas que se hayan producido negativas, intentaremos que no se nos vuelvan a producir. Pero ¿de qué nos sirve? Pongo este ejemplo como paralelismo de muchos otros, ¿no? Que muchas veces adornamos demasiado las cosas y nos quedamos sin la esencia. Y la esencia, que es algo sencillo, es lo que nos sirve como aprendizaje. Entonces, yo creo que vivimos unos momentos en los que hay que estar informados, hay que estar prevenidos, hay que estar
pues dispuesto a accionar en conciencia y en ayudar a tus semejantes. Y eso es un poco un mensaje de una persona normal y corriente que ojalá pueda, bueno, seguro que la mayoría de los que están escuchando tienen esa forma de sentir, ¿no? Pero es lo que hay que pedir a nuestros líderes, a nuestros políticos. Y a veces ya no es solo pedirles, es que también esto va a llevar generaciones, ¿eh? Pues ya no es solo quejarse, hazlo tú. O sea, monta un grupo político, monta una asociación, sea activista. Y no digo que sea un revolucionario, ¿no? Sino sea un evolucionario, que evolucione en conciencia, que tengamos esa capacidad de resiliencia, de adaptación ante lo que nos vaya a venir. Inexorablemente, esto lo hablábamos también antes, que decíamos, bueno, no vamos a ser negativos, o sea, nos vienen pruebas, la gente está adormecida, no se da cuenta que nos vienen pruebas. Pero claro, esas pruebas a veces que la vemos muy desde el exterior, no solo las pruebas son esas, ¿eh? Estamos viviendo en un mundo que tiene una enfermedad, o sea, tú puedes estar pensando en el ámbito ufológico, el contacto con los hermanos mayores y otra serie de cosas, pero tienes a tu mujer o a tu hijo que tiene una enfermedad grave y ya es tu propio fin del mundo. Ya el resto te da igual. Entonces, esas pruebas no es solo a nivel macro, también a micro. ¿Cuánta separación está habiendo? ¿Cuánta violencia está habiendo? ¿Cuántos extremos? Es que todo se está moviendo, como se está moviendo el planeta, porque tiene que haber esa transformación, y esa transformación, como Sixto Paz en su momento que hablaba del parto planetario, ¿no? Que hablaba de lo que es la Virgen de Guadalupe y donde tiene la cinta, que es en la Ciudad de México y todo eso. O sea, este parto planetario, este cambio, esta trascendencia, nos va a mover en todos los sentidos y tenemos que estar en equilibrio. Como tú decías, hay que cuidar nuestro entorno y hay que ser consciente de ese entorno. O sea, no por yo vivir en una ciudad que es paisaje cultural, patrimonio de la humanidad, es mejor que vivir en Parla o en otra, por poner un ejemplo, una ciudad aquí cercana, que es más industrial, ¿no? No, no, al final tu entorno también es tu hogar. Tú puedes tener una casa o una vivienda o tener un hogar. Si tú generas tu propio retiro, tienes un egregor de amor, o sea, eso ya está cambiando cosas y estás afectando también a los vecinos. Y esas microcélulas de cambio, esas pequeñas luces, se están iluminando en esa oscuridad. Y eso es lo que se pide para estos tiempos. Así que vaya rollo te he soltado. Bueno, y esa es en parte la tarea que venimos a hacer aquí. Quiero darte las gracias por habernos acompañado el día de hoy, a pesar de la diferencia horaria. Y bueno, tomamos todos, cada uno de nosotros, pienso yo, a ver, ¿cómo lo digo bien? Tomar cada uno de nosotros la tarea que nos corresponde hacer. Tal vez lo mío no es ser un político hiper reconocido y tal, pero por lo menos intento hacer lo que me pidieron hacer con estas entrevistas para poder llevar luz a la gente, para que piense un poquito más, para que se detenga, para que trate de pensar diferente, porque nos están avisando las cosas, pero ¿qué estamos haciendo con los avisos? Esa sería la Totalmente. pregunta. Bueno, si quieres te dejo para que tú nos des palabras finales, por favor, y quiero hacer un cierre para que pensemos un poquito más, un poquito más. Tratemos de dar la milla adicional. Nos conviene como humanidad. Te escuchamos. Bueno, fundamentalmente es que, bueno, habrá quien diga que en esta entrevista nos han visto naves, nos han visto los orbs, aunque hay alguna Bueno, pero imagen que ya aquí somos los extraterrestres. Tampoco se nos vayan así tan, Ah, no, ver, por favor. pero a lo que voy, que a veces vuelvo a repetir, hay mucha gente hablando de todo esto, pero hay muy poca gente hablando de humanismo. Y yo creo que de humanismo y de espiritualidad hay que hablar y mucho en los tiempos que vivimos, porque al final se habla del fenómeno extraterrestre y pasan sucesos como lo que están pasando ahora, de estos drones en Estados Unidos, de esta posible amenaza que hablan algunos, y la gente no lo entiende. ¿Por qué? Porque se está manipulando todo. Entonces, no focalicemos en ello, porque nos van a manipular la información. Hay mucho fake. Vamos a quedarnos en la parte positiva, en ese mensaje esperanzador y constructivo que alguna de estas supuestas civilizaciones nos asisten y nos visitan, por lo menos en el caso de las personas con las que estoy en contacto y esta conexión que tenemos es en ese sentido. Vamos a quedarnos con eso, porque al final no es ver el mundo que nos viene, sino el mundo que nosotros queremos crear. Si nosotros creemos en ese mundo, lo vamos a crear. Así que nadie tenga miedo, porque el miedo es fruto de la ignorancia y la ignorancia se suple con la información. Infórmate, haz tu filtro con tu propio corazón. Nosotros somos ese propio filtro. ¿Qué es lo que te vibra?
que va a estar bien. Apuesta en positivo, vibra en positivo y entre todos vamos a cambiar el mundo. Pero hay que accionar en conciencia. No nos relajemos, queda aún mucho por hacer. Y para eso estamos aquí en este planeta escuela, si me lo preguntan a mí, la verdad. Bueno, primer paso, en un pequeño resumen, darnos el lujo de sentir. Uno, importantísimo. Segundo, percibir. Todo tiene que ver con poner atención, sin duda. Tercero, darme cuenta, porque a veces nos queremos hacer los tontos de algunas cosas, perdón, pero es la verdad. Cuarto, tomar la decisión, para lo cual yo les recomendaría, procuro hacerlo yo también, conectar con nuestro GPS interno. Ya vieron cómo a Joaquín se le indicó cómo salir de una situación que quizás de otra manera no hubiera salido. Pero eso no solo le va a suceder a él, sino que nos va a suceder a nosotros. Mientras más conectados estemos con nosotros mismos, más vamos a poder ser luz y ayudar a los demás. Y si usted cree que los demás no le preocupan, entonces permítame decirle que más se va a poder ayudar usted. Ya, al no ser carga, bastante ayuda. Muchísimas gracias, Joaquín. Un abrazo desde Costa Rica hasta España. Gracias por habernos dado esta oportunidad. Gracias a vosotros y a todos tus oyentes. Esperemos que esto sirva por lo menos para que la gente piense también en desde otras perspectivas, en que no hace falta ser un contactado o alguien que está hablando de la temática, sino en el día a día, en lo cotidiano, en lo sencillo, en la familia, puedes cambiar cosas y mucho. Así que muchas gracias a ti y gracias a todos los que nos están oyendo por escucharnos. Gracias. Un Un abrazo placer, desde claro que sí. Un España. abrazo. Abrazo fuerte. Bueno, ya sabemos, así que pongámonos atención. Esto fue Mundo Paranormal. Ariel Svi y el señor Joaquín. Hasta la próxima. Gracias.